bienvenidos. Soy Jorge Hernán Peláez. Estamos en Libre como tú, como todas las semanas, como todos los días, con grandes historias. Y hoy tenemos que comenzar con el departamento de Caldas. Octavio Cardona estuvo con nuestro periodista Iván Bernal. Él es el director de contenidos y de temas digitales del Canal 1. Iván tuvo la oportunidad de entrevistar a Octavio en nuestras instalaciones, hablando de temas actuales aquí. Hoy, en Libre como tú, el representante de la Cámara por Caldas en nuestro canal. Estamos con el congresista Octavio Cardona del Partido Liberal del departamento de Caldas, aquí en Libre como tú. Bienvenido, señor Octavio. Iván, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por participar en este espacio de estas entrevistas que estamos haciendo en el Uno como tú, este espacio de entrevistas que se llama Libre como tú y que estamos siempre sondeando a personas que desde distintas posiciones, desde distintos liderazgos están aportando a la construcción de país. Señor Cardona, cuéntenos sobre su perfil, sobre usted que viene del departamento del Caldas, un poco para presentarles a nuestros espectadores quién es el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Octavio Cardona. Iván, Octavio Cardona es un hombre nacido en Manizales, en una vereda que se llama La Cabaña. Soy un hombre de origen campesino y eso me llena de orgullo por una razón, porque me recuerda cuál es el compromiso que tengo con este país y que tengo con mi tierra. Un hombre que después del campo se hace abogado, concejal de Manizales, personero de Manizales, subgerente de la industria licorera de Caldas, funcionario de la Secretaría de Gobierno, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, alcalde de Manizales durante 4 años y hoy, por bendición de Dios, representante de la Cámara en nombre del Partido Liberal. Sobre esta labor en la Cámara, sabemos que está usted muy inmerso en varios temas que están alineados con la coyuntura nacional. Uno de ellos, por ejemplo, el tema del control político sobre la situación en torno al Nevado del Ruiz. Cuéntenos, ¿en qué va esto y cuál ha sido su papel en esta discusión? Bueno, la gente cree que lo del Nevado del Ruiz es solo una noticia con la que se abren titulares de noticieros, pero olvidan que en 1985 fueron 25.000 los muertos con la tragedia de Armero, Lérida, Guayabal, Chinchiná, Villa María, Palestina. Es decir, que efectivamente hubo afectaciones a la vida humana. Hoy todos los estudiosos vienen diciendo de manera sistemática que la problemática del Nevado es alta y que la posibilidad de una erupción es igualmente alta. Así las cosas, hemos venido desde la Comisión Quinta de la Cámara haciendo debates de control político con citaciones al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al director nacional de Medicina Legal, al director de Medicina Legal de Caldas, Tolima, al director del Observatorio Vulcanológico, por 2 razones. La primera, porque la gente del área de influencia tiene derecho a saber cuál es la verdad de lo que está ocurriendo hoy con el volcán Nevado del Ruiz, y la segunda, porque tenemos derecho a saber cuál es el nivel de preparación frente a una contingencia posible que Dios quiera que no ocurra, pero que en frente de los caprichos de la naturaleza puede ocurrir en cualquier momento. Ustedes han visto que de pronto la reacción desde el gobierno central y las autoridades locales ha podido ser más diligente, más eficiente frente a esta situación. Hay temas que la gente deja de lado y le voy a poner un ejemplo. Cuando el COVID llegó, el gran problema era que no estábamos preparados para un tema que nos tomó por sorpresa. Y recuerde bien, Iván, que por ejemplo en Guayaquil era aterrador ver los cadáveres tirados en las calles. Entre otras cosas, porque nadie pensó que iba a haber un número de muertos tan alto en un mismo momento. Yo tengo una pregunta. Si tuviéramos una erupción del volcán Nevado del Ruiz hoy, el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene morgues alternas en el área de influencia, me refiero concretamente a Murillo, Líbano, Manizales, Villa María, Chinchiná, Palestina, Lérida. ¿Tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal hoy camillas auxiliares para atención de necropsias? ¿Tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal hoy plantas eléctricas adicionales? ¿Tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal hoy contenedores refrigerados? En resumen, ¿tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal los recursos? ¿Y yo por qué lo digo? Porque conozco desde mi condición de exalcalde las afugias que tradicionalmente ha tenido en lo económico el Instituto Nacional de Medicina Legal. Es gente llena de ganas, de voluntad, de disposición, de conocimientos técnicos y científicos
pero el recurso asignado no es suficiente y por eso hoy el país tiene que saber qué tenemos frente a esa contingencia. Ayer escuchaba las declaraciones del director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo y lo que decían es que es un problema de la Fiscalía en asignación de recursos. Lo que está pasando con el volcán Nevado del Ruiz no es un problema ni de la Fiscalía, ni medicina legal, ni del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es un problema de todos, del gobierno, y por eso tenemos que trabajar en unidad. Y por eso desde la Comisión Quinta de la Cámara tenemos que garantizar que desde los debates de control político el país esté preparado y listo para atender una emergencia, que repito, ojalá no suceda. Lo mejor que podría ocurrir es que estemos preparados para no hacer nada, pero que si hay que hacer algo, tengamos los elementos y tengamos las condiciones. No, está claro que son preguntas que es mejor tener respondidas antes de que suceda algo y no esperar a que suceda para ver si estábamos preparados o no. Y conectado con este tema de atención de desastres, de emergencias, también hay un proyecto que usted impulsa sobre el tema de los bomberos en el país. Cuéntenos en detalle cuál es la preocupación en torno a la fuerza bomberil para atender incendios en Colombia. Muy al lugar la pregunta, Iván, y digo que es muy al lugar porque justamente estos días fue noticia que los cuerpos de bomberos de toda el área de influencia manifestaron no tener preparación ni capacidad técnica de reacción frente a los eventuales resultados de una catástrofe o de una erupción. Mire, hoy tenemos un proyecto de ley en el Congreso de la República y la razón es simple. En Colombia tenemos 1.123 municipios. Pero, aunque parezca increíble, más de 300 municipios de Colombia no tienen cuerpos de bomberos. Los cuerpos de bomberos en Colombia se clasifican en 3 modalidades. Los aeronáuticos con destinación específica y exclusiva a los aeropuertos. Los oficiales, de los cuales en Colombia hay solo 40. Y los voluntarios, que son cerca de 750 para un total de 800 cuerpos de bomberos en un país que tiene 1.123 municipios. En resumen, más de 300 municipios no tienen quien los atienda. Lo más grave es que muchísimos de los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia funcionan vendiendo tamales, empanadas, rifas y con poncheras. No me digan a mí que en este país los bomberos viven de la caridad pública cuando son los primeros respondientes en las emergencias, en las inundaciones, cuando una quebrada o un río pues se sale de curso, en los incendios, en los terremotos y no tienen hoy cómo funcionar. Datos que son aterradores. Muchísimos cuerpos de bomberos en Colombia tienen máquinas con más de 50 años. Explíqueme usted a mí por qué un bus o una buseta tiene que salir de funcionamiento después de 20 años por inseguridad, porque 20 años ya es mucho para transportar gente. Pero un carro de bomberos con 50 años sigue siendo el único para apagar un incendio en un municipio. 2. Muchos tienen vehículos con más de 50 años que no tienen SOAT, matrícula, revisión técnico-mecánica ni seguro de responsabilidad civil extracontractual. 3. Muchos funcionan en edificaciones vetustas, donde en cualquier momento los que hay que atender es a los bomberos porque se les va a caer la edificación. 4. Muchos no tienen equipos, herramientas, maquinaria. Por ejemplo, cuando un vehículo se accidenta, a veces la única forma de sacar a los ocupantes es con unos equipos mecánicos que rompen la lata y abren en dos. Eso no lo conocen en la mayoría de los cuerpos de bomberos del país. 3. Hay cuerpos de bomberos oficiales en Colombia con una sola unidad bomberil y otros con 3. Si son 3 y uno está en vacaciones y otro contesta el teléfono, hay uno que es el que maneja el carro y apaga el incendio. Es decir, la situación de los cuerpos de bomberos es lamentable, pero la respuesta es por una razón. Porque en Colombia los bomberos funcionan con una cosa que se llama la sobretasa bomberil, que puede pagarse con cargo a el impuesto de delineación urbana, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio. ¿Y qué ocurre? Hablemos del caso de Manizales. En Manizales hay cerca de 150.000 inmuebles y cuando usted habla de inmuebles habla de fincas, lotes, casas, apartamentos, locales, inmuebles públicos, pero solo hay 17.000 comerciantes y ya se cobra la sobretasa bomberil contra los comerciantes, es decir, 17.000 comerciantes. El que vende una cerveza paga sobretasa bomberil, pero el que tiene una casa de 5.000 millones no la paga. Y cuando usted llama a bomberos, en bomberos no le dicen usted qué vende, sino que le dicen dónde tengo que ir. Por eso, y lo justo es que se amplíe la base de recaudo para que sea con cargo al impuesto predial.
No, un panorama desolador el que nos deja ver esta situación y sin duda la fuerza de bomberos es algo, ese tipo de cosas que uno no sabe que le hace falta hasta que la necesita y sería grave que llegue a suceder una situación donde esto quede en evidencia. Quiero pasar a otro tema que usted también está abanderando, que me parece importante mencionar y es el tema de la carne libre de deforestación. Pues, sobre esto ha habido preocupaciones sobre cómo las cadenas de comercio pueden garantizar que la carne no está involucrada en estos temas. Cuéntenos sobre esta iniciativa y qué es lo que se busca. Cuando se habla de carne libre de deforestación, que es una iniciativa del representante Juan Carlos Lozada, a mí me correspondió ser el ponente de esa iniciativa, es decir, el que la tiene que defender. Y estoy completamente de acuerdo con el proyecto. No puede suceder que hoy en Colombia sigan algunos bellacos atrevidos acabando con todas las áreas de protección en la Macarena, en el Chiribiquete, especialmente en la zona de los Llanos Orientales, invadiendo parques nacionales para meter ganado. ¿Por qué? Porque como es gente que no tiene que comprar la tierra, simplemente pueden vender carne a cualquier precio. Pero esa carne es la que hoy ya no quieren recibir en los mercados internacionales cuando se hace exportación, justamente porque ese ha sido el detonante para la gran afectación de toda la Amazonía brasilera. Hoy grandes cadenas cárnicas del Brasil lo que han hecho es invadir el Amazonas para meter ganado. Hoy en Europa ya no quieren recibir esa carne. ¿Y por qué no la quieren recibir? Primero porque descompensa la condición y el equilibrio de la balanza de los productores cárnicos de Europa que tienen que cumplir con una cantidad de reglamentaciones en materia medioambiental cuando los brasileños están invadiendo el Amazonas. Pero lo segundo, y es lo más grave, esa carne que nosotros compramos a un precio muy económico la pagamos con afectaciones medioambientales. Por ahí se ha venido hablando hace varios días de lo que es el río elevado que surca toda la Orinoquía y la Amazonía y que llega a Bogotá. La gente dice un río elevado, eso pareciera un chiste. No, no es un chiste. La evaporación de agua del Amazonas que surca todas las franjas hasta llegar a Bogotá es lo que permite que aquí, por vía de gravitación, se tenga agua suficiente para atender a Bogotá. Si nosotros permitimos que se sigan invadiendo los parques nacionales del país para la generación de cárnicos, en un tiempo no muy lejano vamos a estar con mucha carne y sin agua. Y yo creo que aquí lo primero que hay que defender es el agua y el aire. Un momento de una pausa, Iván, ya regresamos con ustedes aquí en Libre como tú. Regresamos con el resto de la nota a Octavio Cardona, representante a la Cámara por el Partido Liberal, Departamento de Caldas, quien estuvo con Iván Bernal, nuestro periodista en el 1, como tú. Primero, el tema de la neutralidad en los espacios religiosos. Cuéntenos sobre esto. Hemos presentado con mi equipo de trabajo legislativo un proyecto de ley que se llama Espacios de Culto Neutrales. Yo soy un hombre liberal, formado en una familia católica. Si me pregunta a qué religión pertenezco o con cuál me identifico, con la religión católica. Pero mi formación jurídica me indica que Colombia es un país laico. Yo sí quisiera, Iván, que usted me dijera por qué, cuando usted llega a una escuela, a un colegio, a una universidad, a una escuela de carabineros, a una estación de policía, a un batallón, a un aeropuerto, los espacios de culto son solo para la religión católica en un país laico. Entonces tengo una pregunta. Los mormones, los agnósticos, los cristianos, los evangélicos, los ateos, cuando llegan a un aeropuerto, ¿por qué no tienen derecho a decirle a su Dios, a su ser superior, a aquella fuerza espiritual en la que creen, que les dé un buen viaje? ¿Por qué le reservamos ese derecho solo a los católicos? Lo que estamos proponiendo hoy son espacios neutrales de culto. Es decir, que haya un lugar para su reencuentro con su Dios, su ser superior, su ser espiritual, donde no estén imágenes que identifiquen una religión en especial. Yo creo que es un derecho mínimo que tenemos que garantizarle desde la legislación a todas las religiones. Entre otras cosas, en un país
que suena rara la cifra, que tiene registradas más de 4.000 religiones o congregaciones religiosas. Mi pregunta es, ¿por qué una tiene derecho y 3.999 no? Sí, una visión interesante y muy conectada con el tema de libre como tú, de libertades. Y sobre este tema, conectado también con el tema de libertades, el tema del debate taurino, la intención de prohibir las corridas de toros, es un tema sin duda controversial y donde a veces cuesta trabajo entender ciertas posturas. ¿Cuál es el papel que usted está jugando en esta discusión tan importante sobre un tema que para muchos es tradición y para otros, bueno, sabemos que lo ven con muy malos ojos? Entonces volvemos a la misma discusión del tema anterior. ¿Por qué hay derechos para unos y no hay derechos para otros? Hoy se tramita un proyecto de ley en el Congreso de la República que está en comisión quinta justamente, y es para acabar definitivamente con los toros en Colombia. El proyecto de ley, el 328, dice que lo que se busca es acabar las prácticas crueles con animales. Y digamos que hasta ahí es válida la discusión. En lo personal, yo que vengo de Manizales, podrían decir todos que yo soy taurino. No, ¿sabe que no? Yo no soy taurino. Entonces me preguntará Iván, ¿usted es antitaurino? Tampoco. Mi estructura académica me indica que yo debo respetar su consideración sobre los temas. Quiero cerrar hablando del contexto, el ambiente político que hay en el Congreso frente a unas reformas muy ambiciosas que está impulsando el gobierno nacional. En particular, hay una gran discusión sobre la reforma a la salud, pero no es la única que está en este momento en discusión. Cuéntenos usted cómo ve el ambiente y cuál es su posición frente a estos temas que digamos, pueden definir el rumbo del país desde distintos aspectos. Yo tendría que decir que el ambiente, para llamarlo de una manera simplista, es un poco de tensión. Y digo de tensión porque hay dos sectores. El gobierno, que considera que todo es perfecto en las reformas, y la oposición, que considera que todo es fatal en las reformas. Mi postura es sencilla. Muchas de las cosas que propone el gobierno son buenas y además necesarias, pero muchas de las cosas que vienen han funcionado y pueden mejorarse. En resumen, yo creo que hoy como nunca se necesita no tomar una postura manzanilla, cuidado, no debe verse así. Hoy lo que se necesita es tomar todas las cosas buenas que han funcionado a través del tiempo y mejorarlas con las propuestas del gobierno. Yo no me declaro dentro de las corrientes de pensamiento que consideran, proponen o plantean que al gobierno hay que decirle que no a todo lo que proponga. Pero tampoco creo que el gobierno haya que decirle que sí a todo lo que plantea. Yo lo que tengo que decirle al gobierno, con el gran respeto que le tengo a todos los funcionarios que representan al doctor Gustavo Petro y a su gobierno, es que tiene que ampliarse la base de diálogo, que hay que escuchar a los que están al otro lado. Y a los que están al otro lado lo que tengo que decirles es, no crean que desde el Congreso vamos a acompañar todas las posturas que buscan desnaturalizar y deslegitimar el gobierno, porque de eso no se trata la democracia. La democracia se trata de construir conjuntamente las respuestas oportunas que el ciudadano quiere. Esto no es una pelea de vencedores y vencidos. Esto es una co-construcción colectiva de las respuestas eficientes que el ciudadano sueña. Mil gracias al representante, mil gracias a Iván también por colaborarnos en nuestro programa. Vamos a tener a Iván muchas veces haciendo este tipo de notas de las personas que van y visitan nuestro canal y nos dan sus declaraciones. Otra pausa y ya regresamos en Libre como tú. Vamos al mundo de la tecnología ahora. Patricio Espinosa, de IBM Colombia, nos atendió en Libre como tú. Patricio, bienvenido. Comencemos hablando de la época en que usted inició en IBM hace más de 2 décadas, casi 3. ¿Cómo fue esa época y cómo es hoy? El cambio es grande. Sí, no, es una transformación tremenda. Desde ese momento yo arranqué en el 94, en el año 97 nosotros tuvimos, digamos que nuestros primeros pasos comercialmente con temas de inteligencia artificial. Le ganamos a Garry Kasparov en un juego de ajedrez que fue el ruso campeón por 15 años y de ahí ha sido un constante proceso de transformación.
salimos de las unidades de PCs, luego dimos más pasos con Jeopardy, inteligencia artificial, y hoy el 70% de nuestra facturación está en servicios y software y consultoría. Entonces, y estamos con una proyección muy buena hacia el futuro. Usted entró a la compañía cuando mayoritariamente era un perfil de ingenieros, de desarrolladores, técnicos, pero hoy entiendo que IBM a nivel mundial también ha cambiado su fuerza laboral, hay un perfil más diverso. Cuéntenos esa transformación del grupo de trabajo, y usted, me imagino, también ha adquirido unas habilidades. Sí, ha sido, eso es una belleza porque ha sido un constante proceso de aprendizaje para todos. Realmente en el inicio nosotros éramos una empresa muy focalizada en la parte de infraestructura, todo lo que era hardware, entonces PCs, servidores, los mainframes, ese era el corazón de lo que nosotros hacíamos al comienzo de los años 90, y luego comenzó esta transformación hacia una cultura más hacia servicios, todo lo que es la parte de consultoría, y hacia software, porque hoy software es lo que conecta todo. Entonces esa transformación. Ahora, interesante lo que me decías de la parte técnica. La tecnología sigue en el corazón de lo que nosotros hacemos, solo que ha ido evolucionando en función de cómo la tecnología ha ido avanzando. También hay una mayor cantidad de profesionales femeninas que antes era bien difícil de encontrar en ese sector, no porque hubiera realmente un machismo, sino que las mujeres no estudiaban esos temas o no los aprendían en la universidad, y era bien complicado encontrar profesionales con talento. Hoy me imagino que ya es un poco más equilibrado. Sí, interesante. La decisión que las mujeres tienen para tomar una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática, lo toman entre tercer y cuarto grado, muy jóvenes. Y eso ha ido cambiando. Pero también nosotros como empresas hemos ido forzando para tratar de tener más inclusión y generar esos espacios de diversidad, para tener más riqueza, porque sabemos que va a dar mejores resultados comerciales. Milestones importantes. En el 2012 tuvimos nuestra primera CEO mujer, que es Ginny Rometty, que se retiró hace 2 años, entonces es un milestone importante, y hoy realmente celebramos. Ayer fue el Día de la Mujer, y celebramos realmente esa diversidad. En IBM Colombia nosotros tenemos paridad, básicamente estamos 50-50, y realmente yo tengo el privilegio y el honor de trabajar con unas mujeres espectaculares, poderosas, y que generan mucho valor para la compañía. Y en el caso personal suyo, el cambio de país, ¿cómo lo asimiló al principio cuando llegó, y ahora cómo se siente de pronto ya más adaptado a lo que es Colombia? Sí, mira, yo he tenido con IBM, son 29 años, como mencionabas, he tenido el privilegio, comencé en Ecuador, estuve en Perú, en Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos y ahora Colombia. Y en todos, ahora sí te digo, Colombia me ha ganado el corazón. La verdad es que admiro profundamente a la cultura de trabajo colombiana, pero también la cultura de diversión. O sea, tener ese equilibrio es algo que me encanta. Cuando estaba en Estados Unidos era más trabajo. Esa parte, ese equilibrio de realmente las ganas, la berraquera, la creatividad, la innovación es algo que he aprendido, que admiro, y ojalá me contagien un poquito en ese sentido. Bueno, y a nivel ya de lo que piden los clientes, me imagino que muchos de los que los contactan continuamente es por temas de ciberseguridad o bueno, backups, cosas que de pronto ahora suceden mucho y antes no era como tan visto. El tema de los ataques informáticos era esporádico, hoy es casi todos los días. ¿Cómo trabajan la seguridad? Mira, primero en términos de hablar, comenzaste con lo que demandan las empresas. Para mí hoy el gran cambio ha sido el movimiento de la tecnología del back office, o sea, del soporte al front office, es decir, a transformar cómo uno interactúa y cómo las empresas funcionan. ¿Qué necesitan las empresas? Más velocidad para trabajar con sus clientes, menos fricción, tener más eficiencia, y la tercera, que es la que tú dices, seguridad. Ahora hablemos de seguridad. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Es un crimen organizado, está creciendo de forma exponencial. Hicimos una encuesta el año pasado. Colombia lastimosamente subió al segundo país en Latinoamérica, solo detrás de Brasil, más atacado, y lo hemos visto en varios casos públicos en el país. Ese es un problema. Eso, digamos, que es el desafío. Lo positivo, en otro estudio que hicimos, el 53% de los presidentes de las compañías en Colombia dicen que ese es el mayor desafío que van a tener en los próximos 2 años. Digo que es positivo, yo soy optimista por naturaleza, porque quiere decir que hay una conciencia, digamos, hay un awareness de parte de los CEOs de que va a haber, de que tenemos un desafío y que lo tenemos que trabajar. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo?
herramientas, soluciones, inteligencia artificial. Esto, una persona, para que tengas una idea, nosotros en IBM manejamos más de 150.000 millones de eventos diarios de ciberseguridad, y eso procesamos, mucho de eso es ruido, no son simplemente amenazas, pero no son riesgos reales. Nosotros tenemos que con inteligencia artificial mover todo eso y traducir eso en soluciones para proteger a nuestros clientes. Entonces aquí mi recomendación es: trabajen con los grandes, porque esto es crimen organizado que está utilizando lastimosamente esta misma tecnología para cometer sus crímenes. Ahora hablemos de algo que también es muy importante, y usted lo mencionó inicialmente en la respuesta anterior, del cambio de perfil y la diversidad. También es diferente trabajar en una empresa como la de ustedes ahora, porque debe tener muchas normas laborales, muchos beneficios para los empleados, temas de continua educación, aprendizaje, pero no siempre es tan fácil convivir en compañías donde todos son tan inteligentes, tan sabios con la tecnología. Gracias. Sí, pero no sé si somos tan inteligentes, al menos en mi caso. No, pero el equipo de trabajo tiene esas competencias. A veces quién es más sabio, quién es más demuestra con programación o cosas extrañas. Mira, y no son perfiles fáciles. ¿Cómo hace la gente, digamos, laboral, de recursos humanos, para intentar que los que de pronto no son tan buenos con las máquinas y los códigos convivan con los otros perfiles? Sí, mira, y esto yo creo desde el fondo de mi corazón, y lo vivimos en el día a día, es que el perfil de personas y profesionales que estamos buscando son personas que tengan muy desarrolladas sus habilidades blandas, que tengan una capacidad, tú usaste una frase, aprendizaje continuo, que vengan dispuestos a aprender continuamente. Si yo te diría, por ejemplo, el año que yo más estudié en los 29 años que tengo IBM fue el año pasado. El año pasado tuvimos una certificación de skills, de tecnología, de cambios. Fue el año, porque nosotros medimos la cantidad de horas que estudiamos. El año pasado yo reporté más de 200 horas de estudio, exclusivo solo de IBM. Esto estoy hablando de cursos formales dentro de IBM. Nosotros estamos buscando no tanto gente que en el momento cero sepa todo, sino que esté dispuesto a aprender, y nosotros nos vamos a encargar. Por ejemplo, un lindo ejemplo, nosotros anunciamos el Centro de Transformación Digital, el Centro Cognitivo de Transformación, que es el más grande de Latinoamérica. Nosotros contratamos chicos, vienen, y nosotros durante más o menos 4 a 5 semanas, entrenamiento, para que aprendan. Lo que necesitan es la voluntad y las ganas de aprender, y nosotros nos encargamos del resto. Momento de una pausa, Patricio. Ya regresamos con IBM aquí en Libre como tú del 1. Estamos de vuelta con Patricio Espinosa, el gerente de IBM Colombia, aquí en Libre como tú. Hablamos de un producto que hace algunos años fue lanzado en los medios con mucho impacto y mucho bombo, pero a la hora de la realidad en el mercado no ha sido tan fácil de que ustedes lo desplieguen. En Watson. ¿Cuál es la realidad de Watson? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se anticiparon demasiado a la realidad que hoy sí tenemos con todo ese mar de datos de inteligencia artificial? ¿O fue que los clientes no lo supieron apropiar o no tenían la data lista? Mira, la realidad es un poco de realidad versus expectativa. Nosotros hay empresas que arrancaron con Watson hace 4, 5, 6 años. Un buen ejemplo es Protección, que comenzó a jugar con la tecnología de una forma orgánica y que hoy ya tiene un caso de éxito espectacular con un asistente que se llama Pronto, que ha resuelto cientos de miles de consultas. Pero no solo porque a veces cuando hablamos de asistentes virtuales no necesariamente la interfaz es la mejor, ellos sí tienen un 95% de satisfacción de sus clientes porque resuelven. Y algo que les tomaba 2 semanas en resolver en promedio, hoy les demora menos de 15 minutos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de Watson, la tecnología, como toda tecnología emergente, arrancamos, pero ha habido casos que maduraron y son un éxito total. Y hoy la inteligencia artificial es uno de los 2 pilares de nuestra estrategia y seguimos invirtiendo hacia adelante y vemos muchas oportunidades. Digamos que para mirando a futuro, con las nuevas generaciones y todo lo que está pasando con los que ya nacieron en un mundo donde Internet funcionaba,
¿cómo lo ven ustedes desde su óptica hacia el futuro de la educación? Porque hoy en día los colegios y universidades deben estar dudando cómo manejar el tema de la inteligencia artificial o volver a la educación fuera de línea para evitar las copias, los fraudes, derechos de autor, etc. Y sobre todo que el estudiante use la herramienta, pero no la herramienta use al estudiante. Sí, mira, hay varias cosas. Yo creo que en el futuro la educación formal va a seguir jugando un rol muy importante, y quizás no tanto en la educación, pero sí en la formación de las personas, porque eso es muy importante, cómo tú formas personas que tienen valores, que tienen principios, que tengan las habilidades blandas que nosotros necesitamos, que estén dispuestos a aprender. Definitivamente ese hacia adelante va a ser va a continuar siendo un pilar fundamental. Ahora, luego viene lo que hablamos de aprendizaje continuo. Eso va a ser un pilar importantísimo hacia adelante. ¿Por qué? Porque una habilidad que tú o yo tenemos hoy, en 5 años pierde valor de mercado. Entonces, constantemente nos tenemos que transformar. Y sí, para las nuevas generaciones, yo pienso en mi hija, tiene 22 años, este año entró a trabajar. Cuando conversamos mucho, digo, mi hija, tienen que ser 2 cosas. Tú no puedes dejar de estudiar, y segundo, siempre estar desarrollando tus habilidades blandas de comunicación, de colaboración, de trabajo en equipo, de innovación. Eso tienes que estar ejercitando todo el tiempo, porque esos para mí van a ser los 2 pilares y las ventajas competitivas en el futuro laboral del mundo. Hablemos de lo que fue el inicio de la compañía con el nombre en ese momento muy sonoro, International Business Machine. Y hoy estamos en un mundo completamente distinto, donde cada una de las 3 palabras tiene tal vez significados muy distintos, porque estamos en un mundo ya globalizado. Las máquinas hoy quieren decir otra cosa, y los negocios también. Los negocios han cambiado y se volvieron también más globales. Hoy, ¿cómo se ve ese nombre y qué tan fuerte está dentro de la prestación de servicio que ustedes hacen a sus clientes? Mira, tenemos el privilegio de tener una marca que es un ícono, ¿no? Nosotros comenzamos en 1911 y hemos acompañado en todos estos desarrollos de la tecnología a través del tiempo, desde las máquinas tabuladoras, las computadoras, los servidores, los PCs, luego viene la inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, estamos comenzando ya a explorar los beneficios y la tecnología de la computación cuántica, donde estamos dando pasos importantísimos. Entonces, a ver, yo primero te diría, la primera palabra es innovación. Nosotros siempre vamos a estar empujando el horizonte de la innovación. Ahora estamos trabajando en computación cuántica que en una forma muy simple de explicar, la computación hoy son unos y ceros. La computación cuántica es 1, 0, una transposición de los dos, lo que hace que la capacidad de procesamiento sea exponencial. Nosotros siempre vamos a estar empujando ese horizonte de innovación. Segundo, nosotros trabajamos para nuestros clientes en un modelo de negocio business to business. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, en Colombia trabajamos con el 88% de las empresas más grandes, con el 90% de los bancos. Vamos a continuar desarrollando soluciones para nuestros clientes que generen valor en velocidad, en eficiencia y en seguridad. Y finalmente, con la sociedad, nosotros vamos a continuar trabajando para educar al talento, a la sociedad, para poder tener ese influjo de talento que necesitamos para seguir creciendo. Patricio, gracias a usted y a todo el equipo de comunicaciones y a todos los directivos, la gente que trabaja y colabora con IBM Colombia. Muchas gracias por atendernos. Otra pausa más y ya regresamos. Y tuvimos la oportunidad de estar hace algunos días en la casa de Servientrega. Allí se trajo una exposición desde la República Checa de 2 grandes artistas, y Servientrega quiso invitar a sus amigos, clientes, proveedores a esa gran celebración que todavía está disponible. Nos atendió la dueña de Servientrega, Luz Mari Guerrero, aquí con nosotros en Libre como tú. Nuestra invitada es Luz Mari Guerrero Hernández. Ella es cofundadora y presidente de Servientrega y presidente y representante legal de Efecti. También es gestora de las empresas Timón, Global Management, Total Seguros y Red Interactiva. Le comenzamos preguntando por la celebración de los 40 años de Servientrega. Bueno, hicimos una ceremonia de lanzamiento de marca, donde la marca evolucionó su estrategia a mundo de soluciones.
y así afianzamos nuestros valores de marca, siendo una marca más humana, más social, más ambiental, más digital, más internacional. Luego, el 29 de noviembre, también muchas organizaciones estuvieron aquí acompañándonos, exaltando la labor de más de 50.000 personas que somos hoy en la región andina. Y hoy estamos en una exposición de arte internacional, pues muy felices porque es un arte que viene de la República Checa, en cristal, también obras como el roble en arte, y pues el arte y Servientrega está en el ADN, porque de cualquier manera cuando nuestros equipos diseñan una solución, la proponen al mercado, la empacan, hacen el proceso de recoger, de procesar, de transportar, de entregar, es también una obra de arte. Recordemos hacia atrás que un gran momento de la organización fue Entrega Segura. Otro gran hito de Servientrega fue Centro de Soluciones. Llega el momento de los recomendados, hoy con otra colega que está haciendo cosas impresionantes en redes sociales. Vean el recomendado de hoy. La abogada y presentadora de televisión bumanguesa Silvia Corzo lleva desde 2021 haciendo ayuda a través de las redes sociales desde que lanzó su libro El Juego, con 77 consejos de corte trascendental y de conexión con el interior de cada uno de sus seguidores. La razón por la que yo les he dicho que la ansiedad está asociada siempre con un miedo es primero porque cada una de las emociones negativas son una derivación del miedo en general. Si tú vas hacia atrás, como buscando la causa de la emoción negativa, vas a terminar siempre encontrándote con un miedo que le dio lugar. Esto no es distinto para la ansiedad. La ansiedad trae siempre detrás oculto un miedo, y el resultado de ese miedo, de que no lo hayas identificado, de que no lo hayas manejado bien, no le hayas dado el trámite adecuado, desencadena en la ansiedad. Entonces, para dividir esta pregunta en dos respuestas. La primera, puedes identificar que estás teniendo ansiedad a través de la conducta que tú utilizas, el hábito o el comportamiento que utilizas para evadirla, para no sentir esa ansiedad. Un líder debería tener por lo menos estas 3 características: la capacidad de autoobservación o autoconocimiento, una muy buena comunicación o una comunicación asertiva y una conexión espiritual. Si una persona se conoce y sabe cuál es el contenido de sus pensamientos, va a saber cuáles son esas creencias que lo limitan a la hora de relacionarse con los demás, o va a entender cuáles son esos miedos que le impiden conseguir los objetivos más fácilmente, y además va a conocer a las demás personas. Un líder debe tener eso. Así conocerá cuáles son las personas de su equipo, cuáles son los roles que deberían desempeñar para que pudieran integrarse mejor dentro de un proyecto. Una buena comunicación asertiva significa que pueda entender que algunas personas piensan y se comunican más desde el cerebro derecho y otras desde el cerebro izquierdo, y así mismo se sienten frente al mundo. Es fácil vivir diciéndole a los demás que vivan el momento presente, que vivan en el aquí y en el ahora, que no se lleven o no se dejen llevar al pasado, y nos la pasamos diciéndole a los demás eso, y además los demás viven diciéndonos lo mismo como si fuera tan sencillo, ¿no? Ya en la práctica pues es todo un reto, es todo un desafío. Y en el momento presente, justo cuando tenemos atención y plena conciencia de lo que estamos viviendo acá, nos permitimos crear situaciones y circunstancias nuevas, y además crear un estado del ser totalmente nuevo para que cree una realidad distinta. A Silvia un abrazo, la esperamos muy pronto en el Canal 1 para estar con ella presencialmente y poder empezar a entender un poco más qué es lo que está haciendo hoy con sus seguidores y redes sociales y todo el trabajo de coaching que ha venido haciendo. Llega el momento de despedirnos, nos vemos mañana nuevamente aquí en las noches del 1.
en Libre como tú con otros personajes y otros invitados. Les habló Jorge Hernán Peláez. Feliz noche para todos.